Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Gobierno acelerará los permisos de construcción. Cuenta regresiva para el Día de Jornada Nacional Cuida Aruba. Autoridad Aeroportuaria de Aruba celebró el Día de la Prensa con los medios locales. Tragedia en Nepal y el Tíbet, más de 350 fallecidos por culpa de una avalancha. Proponen buques de la Armada como cárceles en Colombia. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente y bendecido jueves. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con lo que mencionó recientemente el ministro de Infraestructura, René Gerday, donde quieren agilizar el proceso para lo que tratan los permisos de construcción. Sabemos la necesidad que tenemos actualmente en Aruba, no solamente de las casas, de terrenos y demás, y por eso se quiere hacer este análisis para que las personas que están necesitando estos permisos los puedan obtener. El gobierno de Aruba anunció una reforma administrativa para agilizar la entrega de permisos de construcción con el objetivo de reducir el tiempo de espera a menos de la mitad del plazo actual. La iniciativa es liderada por el ministro de Vivienda, Infraestructura, Servicio Interno y Telecomunicaciones, René Gerday, quien explicó que los procesos existentes ya no responden con suficiente rapidez a las necesidades de familias, ciudadanos, empresarios e inversionistas. Para lograrlo, el ministerio está revisando los procedimientos desde varios frentes: la modernización de los sistemas digitales, la mejora de los procesos internos, el fortalecimiento de la capacidad del personal y una mayor coordinación entre las instituciones que participan en la aprobación de los permisos. Los cambios se implementarán de forma gradual hasta finales de este año. Además de los permisos de construcción, el gobierno también revisará la política de solicitudes de terreno, ya que existen casos de personas que han esperado más de 10 años por una respuesta. Según el ministro Gerday, la meta no es únicamente incorporar nuevas tecnologías, sino hacer que los trámites sean más rápidos, sencillos y eficientes. La reducción de los tiempos de espera será uno de los principales indicadores para evaluar si esta transformación administrativa realmente mejora el servicio que reciben los ciudadanos y quienes desarrollan proyectos en Aruba. Todo está listo para este fin de semana, el Día Nacional Cuida Aruba, en donde todos nosotros podemos hacer parte de este gran día de limpieza. Ante esto, instancias concernientes se han unido junto al Gobierno Nacional para hacer la invitación a toda la comunidad a participar en este día de limpieza, como por ejemplo el director de Bureau City Inspector, el señor Roy Laclay. Como parte de la segunda edición de Cuida Aruba, el gobierno de Aruba junto con sus partners anunciaron las 6 localidades que funcionarán como punto para que la comunidad pueda depositar los desperdicios durante los días nacionales para Cuida Aruba, que va a ser el 29 de agosto. Durante la conferencia de prensa, el primer ministro Mike Eyman explicó que esta edición optó por concentrar la operación en 6 puntos estratégicos, en vez de la cantidad más grande de las localidades que era durante la primera edición. La decisión es que se a base de la experiencia adquirida y tienen como meta lograr una operación más eficiente, especialmente en el retiro y el transporte de desperdicios. Durante la primera edición, resultó que mantener muchos puntos simultáneamente colocaba más presión en la capacidad de los camiones para ser retirados llenos, los descargan y volverlos a poner disponibles. Con 6 localidades estratégicas, el mejor flujo será coordinado y reducirá la tardanza durante la acción. Para más información podrán subir al sitio web cuidaaruba.com. El señor Roy Laclay, también director de Bureau City Inspector, también tiene una invitación. Sim, mi ploeg está presente en el tour sitio de desperdicio y mi inspector presente también para guiar el tráfico, entrada y salida. Énfasis en su cara está arriba ori transportar sushi para tapé bom, para sua roupa bia riberuta, que trabalha na máquina, nós sai roupa sushi bani caminho com a seguinte semana nos plug na mas vai ser limpo. Também esse aí tá estresse que nós põe para ori transportar sushi. A separação na parte a roupa de chegava, preferível bem com separar, também mais fácil para circulação na sítio de
depositar desperdício. Reclamaram diferença também em último luna que passa com mais Aruba limpa, viram? Se botar aqui, está indo pouco a pouco, onde está a conscientização, o povo, mas compreendo isso aí, que o Aruba mais limpo também para nosso tour e para nosso futuro, de nos unam. En un ambiente de diversión y agradecimiento, la Autoridad Aeroportuaria de Aruba celebró el día de ayer, el Día de la Prensa, junto con medios locales. Allí tuvimos un bingo bailable, un bingo musical, en donde no solamente estuvimos con medios de comunicación de la isla disfrutando de esta gran noche, pero también allí la Autoridad Aeroportuaria de Aruba haciéndole reconocimiento la importante labor que tenemos como prensa local. Sí, ahora estou contento de poder chamar bom menina toda a prensa ng local. Nós estamos celebrando o dia de prensa, dia 1 de setembro. Pensei, agora nós decidimos fazer um evento especial, onde nós podemos vir junto com os prensa ng local e passar uma noite junto, ameno, também bond tiki, huega gana prêmio especialmente para os prensa ng local. Na Aruba Airport, nós temos diferentes projetos andando, maneira é Gateway 2030, também parte ng operacional que nós temos que comunicar na nossa comunidade local, pero também na nos visitantes e seguro prensa ng Bosotur tem um rol importante de ajudar-nos com 13 comunicação aqui na audiência. Também nós temos seguro diferente desenvolvimento na nosso airport, por exemplo, cambio ng operacional, pero também notícia positiva para o público local, kuta, por exemplo, opening de nos food truck plaza, kuta brinda 4 food truck novo onde a comunidade local também por passa aproveitar essa aqui. Em nome de Aruba Airport Authority NV, seguro nos quer vista pabieng na nos prensa ng local, riba ng dia, danke pa trabaho ko boso tahasi para mantener nos comunidade informada. Empezamos nuestra ronda internacional con el saldo que ha dejado el devastador avalancha que ocurrió el día de ayer en Nepal y el Tíbet. Por lo menos, según lo que han indicado, son 350 las personas fallecidas en esta tragedia que ha afectado a su comunidad. Han dicho que ya son centenares de personas que todavía se encuentran desaparecidas. Esta avalancha, como se muestran las imágenes, se llevó todo a su paso. Los enormes deslizamientos de tierra y las inundaciones repentinas en la frontera entre Nepal y el Tíbet han causado daños generalizados, por lo menos 350 personas muertas y centenares de desaparecidos. Las imágenes de lo sucedido ayer muestran una ola de lodo y rocas arrasando edificios, carreteras y vehículos, mientras las personas huían del rápido avance del material en esta región. En un video se observa una gigantesca masa de agua y barro descendiendo por un desfiladero a lo largo del río Trishuli y golpeando allí el puesto fronterizo, un complejo de varios pisos. También se han reportado grandes crecidas en los varios ríos. El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas en Nepal ha advertido que podrían producirse inundaciones secundarias en los próximos días. Entre tanto, las autoridades y los científicos continúan evaluando el tamaño, la ubicación y la estabilidad de cualquier posible bloqueo. El ministro afirmó inicialmente que se había registrado un terremoto en la frontera entre su país, el Nepal y el Tíbet, poco antes del deslizamiento, lo que llevó a pensar en el movimiento telúrico podría haber desencadenado la tragedia. Sin embargo, más adelante el organismo científico confirmó que el incidente fue en realidad un colapso glaciar y un flujo de escombros que provocó impactos catastróficos aguas abajo. También se sabe que el cambio climático está acelerando el deshielo de los glaciares de esta región y mientras continúan las labores de rescate, los científicos intentan reconstruir con exactitud la secuencia de los acontecimientos. Cambiando de tema, el gobierno del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, busca implementar buques de la Armada Nacional como cárceles, y esto para los presos de alta peligrosidad para que sean enviados a este lugar y que no puedan tener contacto absoluto con las redes que sabemos que todavía siguen manipulando a pesar de que están privados de la libertad. Estas son las 4 fragatas que tiene la Armada Nacional y que podrían convertirse en centros de reclusión para criminales de alto nivel o que estén relacionados con delitos de homicidios, narcotráfico y extorsión.
barcos de guerra medianos con capacidad de cañones, sistemas antiaéreos de corto alcance y misiles. Son fragatas clase Almirante Padilla como el ARC Caldas, Antioquia y ARC Independiente. Lo que contempla el Gobierno Nacional en su iniciativa es poner en marcha la estrategia de reclusión especial marítima de alta seguridad, REMAS, como fue denominada por el Ministerio de Defensa en este comunicado. Con ella enfrentarían el crimen organizado, habilitando en el término de 3 meses un buque como cárcel para la primera fase para trasladar a los grandes cabecillas y cortar toda comunicación que puedan tener con sus redes delictivas, como ocurre hoy desde las cárceles. Práctica que ya fue implementada por un tiempo en Colombia en el año 2007 bajo el mandato de Álvaro Uribe. Se trasladó al entonces narcotraficante más buscado de la época, Diego Fernández Montoya, alias Don Diego, vinculado con paramilitares y quien estuvo por casi un año en una fragata de la Armada Nacional en el Océano Pacífico. El buque fue vigilado por agua y aire en medio de una solicitud marcada por Estados Unidos para su extradición. Hoy en día, alias Don Diego sigue cumpliendo su condena de 45 años en ese país. En ese mismo año, el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, también fue trasladado de la cárcel de Itagüí a otra fragata en el Caribe colombiano. Posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos y al cumplir su condena regresó al país en el año 2019. En el gobierno pasado fue nombrado como gestor de paz en el marco de la paz total. El Gobierno Nacional, en cabeza de los Ministerios de Defensa y de Justicia, avanzan en el proceso de articulación con el IMPEC para tomar las primeras determinaciones frente al traslado de los criminales. No solo cabezas de las organizaciones delictivas, sino perfiles de alta peligrosidad en los próximos meses. Cambiando de tema, el aeropuerto de Maiquetía se prepara una vez más para su apertura después de los terremotos ocurridos el 24 de junio. Según lo que han indicado, les piden a los pasajeros antes de llegar a este aeropuerto para corroborar con las aerolíneas si efectivamente se va a desarrollar esos vuelos. Sí, gracias por este contacto que establecemos a esta hora, y es que precisamente el Instituto del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía dio a conocer que el próximo martes 1 de septiembre oficialmente estarán abriendo los 2 terminales transitorios para prestarles los servicios a los pasajeros. Esto luego de que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía sufriera severos daños con el doble terremoto que se registró el pasado 24 de junio. Recordemos que ya a finales de junio y principios de julio, el Ejecutivo Nacional había comenzado a instalar las 4 carpas donde estarán funcionando estos 2 terminales que se tiene previsto que inicien con 8 vuelos diarios, 4 a nivel internacional y 4 nacionales. Según la información que también dio a conocer el ministro del Transporte, Francisco Garcés, se tiene previsto que el inicio de estas operaciones sea en el estacionamiento donde están precisamente instaladas estas 4 carpas, donde se realizará el chequeo en tierra, abordaje en autobuses, pistas con certificación internacional, y arrancarían con el 25 al 33% de los vuelos internacionales. Y todo esto apuntaría que para fin de año estarían en un 45%. El resto de las operaciones serán distribuidas entre Valencia, Barcelona, Maracay y Maracaibo. Importante también destacar que el Instituto del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía ha pedido a los pasajeros que tengan comunicación directa con las aerolíneas para los vuelos que serán reprogramados tras las afectaciones que sufrió este importante terminal aéreo del país. Con esta información nosotros retornamos nuevamente a los estudios. Cambiando de tema, en Colombia, después de que el presidente anunciara la posible deportación de algunos ciudadanos que se encuentran irregulares en territorio nacional, muchos ciudadanos llegaron a los distintos lugares a poder regularizarse y arreglar esta situación migratoria. Son cientos de venezolanos los que llegan al centro de atención a la población migrante en el centro de Medellín. Todos están buscando regularizar su estatus migratorio en el país tras las advertencias que ha hecho el presidente Abelardo de la Espriella sobre posibles deportaciones. Ha despertado gran preocupación ante los migrantes venezolanos, y por eso se han abocado, les brindan información a los migrantes
a la comunidad de acogida, los colombianos retornados. Y que los venezolanos que venimos a este país, venimos a trabajar y venimos huyendo de una crisis política. Sí, nuestro país lamentablemente ha estado sumergido en la miseria, en la pobreza y venimos huyendo de eso. Pero entre tantas historias, Noticias Caracol conoció la de don José Vicente, que vive en Medellín desde hace más de 6 años y tiene una microempresa de textiles que ha levantado con mucho esfuerzo. Hoy teme que su emprendimiento tenga que cerrar, dado que muchos de sus trabajadores ya están siendo notificados sobre posibles deportaciones. Tengo 7 personas colombianas trabajando conmigo, tengo 3 venezolanos trabajando y bueno, nos afecta un poco porque hay gente que no va a trabajar porque debido a que le teme de que la policía lo vaya a parar, lo vaya a reportar. Asegura que durante el mandato del presidente Gustavo Petro, la expedición de los permisos de protección temporal, PPT, se suspendieron. No, en este momento no hay PPT. El PPT duró entre 22 y 23. Quedó vigente solo para estudiantes. Ya de ahí, ya para adultos, ya no dejó de funcionar el PPT. Don Vicente es la voz de muchos venezolanos que dicen querer quedarse en Colombia y piden al nuevo gobierno nacional facilitar la documentación para regularizar su permanencia en el país. Y da la oportunidad a aquellas personas que, porque todos no somos delincuentes, la mayoría de estas personas que están acá son gente trabajadora. Y esta es una noticia bastante importante en el mundo de la tecnología, pues Meta, los que representan Facebook e Instagram, deberán pagar más o menos $18 mil millones después de haber recibido una demanda, porque al parecer ellos harían parte y también ayudarían a que los jóvenes que están bastante adictos a las redes sociales sufran de distintas enfermedades, como por ejemplo de la salud mental. La empresa Meta anunció que acordó pagar aproximadamente $18 mil millones como parte de un acuerdo para resolver una demanda interestatal que alega que la empresa diseñó intencionalmente plataformas adictivas que perjudicaban la salud de los jóvenes. Este acuerdo pone fin a una histórica batalla legal para el gigante de las redes sociales. Nuestro país está dando un gran paso para proteger a nuestros niños, transformando fundamentalmente la industria de las redes sociales y estamos haciendo que Meta pague. Estamos haciendo que Meta pague por su mala conducta. Como parte del acuerdo, Meta se compromete a realizar cambios en sus plataformas sociales, como establecer límites de tiempo diarios para los usuarios adolescentes, esto según establecido en el documento judicial. Parte del dinero acordado resolverá la demanda impuesta conjuntamente por 29 estados en el 2023 y el resto se utilizará para resolver las reclamaciones de otros estados y territorios. Según la empresa, los pagos proporcionarán fondos para iniciativas estatales de seguridad en línea para jóvenes. Hay muchas demandas contra estas empresas y sí, estoy satisfecha. Siento que la justicia es posible. Pero sí, están dañando intencionalmente a los niños y especialmente están como que aprovechándose intencionalmente de lo frágil que es la psicología de los adolescentes en particular. El acuerdo se produce poco más de una semana después del inicio del juicio en California, en el que 4 de los estados reclamaban unos 1.400 millones en concepto de daños y perjuicios, además de modificaciones en las plataformas de la compañía. Previo al anuncio del acuerdo, el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, y el propio director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, tenían previsto testificar como parte del proceso judicial. Los datos son claros. Más tiempo en las redes sociales tiende a relacionarse con depresión, ansiedad, problemas de imagen corporal, susceptibilidad a la adicción e interferencia con la vida diaria, incluyendo el aprendizaje. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Diálogo. Sushi, teléfono. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Bando Aruba Badilani, ai con
Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. New Maybelline Serum Lipstick. Maybe it's not just lipstick. It's serum-infused lush color with a hyaluronic acid and oil blend. For 8-hour plumping moisture. New Maybelline Serum Lipstick. Maybe it's Maybelline. Mai, dal gas controla llega. Aha, e professional Nandi Bardata llega. La gama in Baywak. Bye-bye. Ayega, may bispa ito mata nan. Bom dia, meu. E mata não aí tem problema. Ya, mãe. Kita kelar. Mahati month bro. Siguro, siguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, vou que trabalho acaba. Vou botar cana chega. Limpa me com chega. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy les vamos a hablar de los estudios que se han desarrollado y los avances para poder contrarrestar el cáncer del mieloma múltiple, que esto afecta a las personas en ciertas edades. También es importante que se sepa cuál es el tratamiento a seguir. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El mieloma múltiple es uno de los tipos de cáncer de la sangre que se inicia en las células plasmáticas de la médula ósea. La célula que se transforma o se altera es una célula que se conoce como célula plasmática. Es una célula bien importante porque forma parte de nuestro sistema inmunológico y es quien en condiciones normales se dedica a producir anticuerpos. Esta célula a veces se transforma, se multiplica sin control, produce anticuerpos en exceso, que esa es una proteína también que se acumula en el cuerpo y causa problemas, y eso es lo que se conoce como mieloma múltiple. Sus síntomas principales son dolor en los huesos, cansancio, debilidad, infecciones frecuentes y hasta problemas renales, lo que muchas veces puede confundirse con otras condiciones. Existen varias formas de tratamiento en combinaciones que ayudan a controlar la enfermedad, pero ahora se tiene una nueva terapia que usa degradadores de proteínas moduladores de cereblón o CELMoD. Como le conocemos a ese tipo de droga, es un medicamento que se aprobó recientemente para el tratamiento de mieloma múltiple. Es un tipo de inmunomodulador, pero es uno de ya tercera generación. Y es un medicamento bien importante porque les da opciones a pacientes que hayan fallado a esa terapia de combinación que se da inicial. Ahora son candidatos a el iberdomide, que es un CELMoD, en combinación con una inmunoterapia. Y esto es un tratamiento que ha demostrado ser efectivo como segunda línea, o sea, en pacientes que han fallado a su primera terapia de mieloma múltiple. En los ensayos clínicos se demostró tolerancia y seguridad, además de una respuesta positiva a la terapia en el manejo de este cáncer. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Coiman, pues este fin de semana tenemos una tremenda cita 29 de agosto con su Back to Action. Atención Aruba, pues este sábado 29 de agosto regresa el Back to Action Storewide Sale de Coiman. Si quieres volver a realizar ese proyecto que no habías terminado, esta es tu oportunidad con Coiman. Aprovecha del 15% de descuento en toda la tienda desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Y si prefieres comprar desde casa, la promoción también está disponible 24 horas online en coimanbv.com. Además, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, disfruta de Fun Miles Spin the Wheel, tendremos Bison y el mejor entretenimiento con DJ Jeff. No te pierdas esta gran oportunidad con el Back to Action de Coiman.
En nuestra sección de las más virales les presentamos a este argentino de 71 años que se ha convertido en todo un campeón del físico-culturismo a pesar de su edad y también a pesar de que tiene un trabajo regular en un banco, pues la dedicación, el esfuerzo y sobre todo la disciplina lo ha hecho merecedor de este título. Guillermo Gillena tiene 71 años, cumple 72 en el mes de octubre y en el fin de semana alcanzó una vez más la cima del físico-culturismo al consagrarse campeón argentino y sudamericano en Rosario en su categoría. Este logro cobra una dimensión extraordinaria, lo consiguió manteniendo su trabajo de oficina y ha enfrentado una dolorosa realidad familiar. Para él, entrenar no es una cuestión de ego ni de vanidad estética, sino es una herramienta de salud y supervivencia emocional. Guillermo obtuvo el primer puesto en el Campeonato Argentino de Físico-Culturismo y al día siguiente revalidó su nivel coronándose campeón sudamericano con un peso de 80 kilos. El atleta cordobés explica que su estado actual no es casualidad, sino el resultado de décadas de constancia. Llegamos con un físico pulido y un metabolismo pulido. Esta madurez le permite mantener su físico magro durante todo el año. Su metabolismo sano se ha construido mediante entrenamiento de fuerza, alimentación adecuada y suplementación estratégica. También dice que para sostenerse en este nivel, él entrena de lunes a viernes y a veces los sábados entre 1 hora y 10 y 1 hora y 15 minutos diarios. Su entrenamiento no busca levantar pesos extremos, sino agotar el músculo de tal manera controlada para estimular su crecimiento y la buena salud. Un hombre se levantó a las 3 de la mañana porque estaba escuchando ruidos extraños en la parte de abajo de su casa. Una puerta empezó a golpetear y todo esto lo iba documentando con su celular. Al momento de abrir la puerta, no era nada. Un usuario de TikTok grabó un momento que captó la atención en redes. El mismo se trata de un joven que fue a grabar el pasillo de la casa. Se movió porque escuchó ruidos raros y actividad paranormal. En ese momento se aterrorizó. El video comienza en un pasillo oscuro. El usuario escribió en un texto: "By the way, son las 3 de la mañana". De repente se escuchan sonidos raros en un golpe metálico constante y que parece que provenía de un lugar de la casa. El usuario se acercó con la linterna hacia la puerta blanca. Cuando llegó, el sonido de los golpes se volvió más fuerte. Abrió la puerta con cautela para revelar el tramo de escaleras de madera que van hacia abajo. Apenas cierra la puerta y da un par de pasos hacia atrás, el golpeteo siguió de inmediato de forma mucho más violenta y acelerada, como si alguien estuviera golpeando desesperadamente la puerta. El usuario enfoca fijamente la puerta mientras el sonido continúa resonando hasta el final del video. Y también tenemos hoy recomendado el acumulado de Loto para mañana viernes porque está buscando un millonario. El acumulado sigue subiendo. Loto, la Lotería de Aruba, llega con su gran acumulado para mañana viernes 29 de agosto, donde podrás ganarte 800.000 florines con el Mini Mega. Pero con el Mega Plus tendrás la oportunidad de ganar el super acumulado total de 1.150.000 florines para mañana viernes. Compra tu ticket del Mini Mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. No olvides, Loto 5 para este sábado tiene un acumulado de 190.000 florines. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión. Hasta entonces.